en una sociedad anónima. ¿Está? Pero ¿quiénes la administran a la sociedad anónima? ¿Quiénes llevan a cabo el objeto social? ¿Quiénes cumplen con el objeto social? Los administradores administran. Particularmente, ¿qué administran? Fondos. Entonces, son ellos los que tienen que cumplir la obligación de ¿quién? De la sociedad. ¿Con los fondos de quién? De la sociedad. De la sociedad, no de los accionistas. La sociedad es una persona. Con ellos tienen que cumplir, con estos fondos, con los fondos del otro, tienen que cumplir la obligación tributaria de otro. Esos son, en algunos, primordialmente, responsables por deuda ajena. Ellos tienen que cumplir. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Bien. Sí. Entonces, estos administradores tienen que cumplir con la obligación de un tercero, con los fondos del tercero. ¿Ah? Ahora la ley, aparte de imponerles esa obligación, los establece como una suerte de garantes. Cuando ellos no cumplan la obligación del tercero con los fondos del tercero, y el tercero debidamente intimado no cumple, ¿ahora se escucha bien? Sí, profe. ¿Cómo está? Entonces este es el diseño que tiene la ley. La ley está hecha para cobrar. Si no, sería muy fácil decir, la sociedad no pagó y ahora no paga nadie. Los impuestos hay que pagarlos, porque si no se pagan, el Estado no funciona. Entonces la ley está hecha, está diseñada, está construida para cobrar. Y para que no le hagan trampa. Entonces vamos al cuadro que tenemos de responsabilidad solidaria. En responsables, en definitiva, al PDF. Ese. Al otro. A ese. Y acá estamos viendo que dentro de del polo pasivo de la relación jurídica tributaria, tenemos responsables por obligaciones propias que tienen que cumplir ¿con qué fondos? Propios. Artículo 5 de la ley 11.683. Ya nos situamos en la ley. ¿Y actúa por quién? Por sí, el contribuyente. Pero después tenemos responsables que la ley ha determinado que deben cumplir obligaciones ajenas de terceros. No son obligaciones propias, ellos no realizaron el hecho imponible. Pero por una situación particular, por un vínculo que hay con el obligado principal, con el contribuyente, son ellos los que tienen que cumplir. Entonces, vemos que el artículo 6, a continuación, habla del cumplimiento de obligaciones ajenas. ¿Con qué fondos? Ajenos. ¿Y por quién actúa? Por otro. Actúa a nombre de un tercero. ¿Qué otras obligaciones deben cumplir? Artículo 7. Deben cumplir las obligaciones
necesarias para determinar y fiscalizar el tributo, presentar declaraciones juradas, cumplir requerimientos. Y si no lo hacen estos terceros que administran fondos que están establecidos por la ley para cumplir esa obligación con los fondos de terceros, los van a tener que hacer ¿con qué fondos? Con los propios. Y eso es muy importante porque vamos a un director de una sociedad anónima que es el ejemplo más clásico. Está muy lindo el cartelito de presidente del directorio, la tarjetita, el cartelito en el escritorio, ventanal, todo muy, muy lindo, buenísimo, ¿no? Pero lo primero que tiene que tener en cuenta alguien que está designado en este puesto de administrador es que tiene obligaciones que cumplir. Los derechos los sabe, conoce, pero las obligaciones, en particular con el fisco nacional, son las principales que tiene que tener en cuenta, porque si después la sociedad no cumple, va a tener que sacar la plata él de su bolsillo. Y en movimientos importantes de dinero, en reclamos fiscales de envergadura, en sociedades que tienen un riesgo importante, este reclamo puede venir años después de que haya cesado en su actividad. Presidente del directorio, renuncio hoy, me voy hoy. Pero estuve durante 3 años. Todas las obligaciones que hasta hoy yo tenía que pagar. Y supongamos que yo controlé, todas las declaraciones juradas están presentadas, están pagadas, pero el fisco viene de acá 5 o 6 años, ya van a ver el plazo de prescripción, y le dice a la sociedad, esta determinación del IVA que hizo usted del ejercicio julio del 2024, está mal hecha, le faltó bastante que incorporar. Y la sociedad está en quiebra, no tiene un mango. ¿A quién le va a ir a cobrar la DGI? El que era presidente del directorio en el momento que venció la obligación. Y yo a lo mejor me fui hace 5 años, me olvidé, controlé que todas las declaraciones juradas estaban presentadas y me van a reclamar a mí, de mi bolsillo. La sociedad no tiene un mango para pagar. Entonces esto es algo esencial e importante que en la vida negocial tiene que conocer y hay mucha gente que no lo conoce. Concursos y quiebras. Dice, la sociedad no tiene un mango, la concursamos, ¿verdad? Sí, ¿quién era el administrador en ese momento que manejaba los fondos? Porque le van a ir a reclamar, no, pero si la sociedad no tiene separación de patrimonio. 11.683, Ley de Procedimientos Tributarios, se garante. Ya vamos a ver en qué condiciones, en qué circunstancias. Pero esto lo tienen que incorporar con mucha fijeza, porque es muy importante. Y por otro lado vamos a tener también otros terceros que están designados por ley sustituyendo al contribuyente. Lo desplazan, lo quitan de este polo pasivo en la obligación tributaria. El contribuyente es el que hace el hecho imponible, el que realiza el hecho imponible, que tiene que pagar el impuesto. Y la ley, por cuestiones de recaudación de políticas tributarias, lo desplaza y pone otro en su lugar. Ese es el responsable sustituto. Y ustedes tienen el ejemplo clásico, que ya lo mencionamos y lo han visto en Fiscal 2, que es la sociedad por el impuesto sobre los bienes personales que deben pagar los accionistas como propietarios de esa participación social, y la ley los desplaza a los accionistas y pone en su lugar a la sociedad. Tiene que pagar la sociedad. El contribuyente sigue siendo contribuyente, pero no es más obligado porque hay otro en su lugar. Salió de ese lugar y entró un responsable sustituto. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, el diseño es este. Responsable por deuda propia, responsable por deuda ajena. El responsable por deuda ajena administra fondos, tiene que cumplir con la obligación tributaria del contribuyente, con los fondos del contribuyente. Y si no lo hace, lo intiman al contribuyente, pasa el plazo que establece la ley, lo va a tener que hacer él con su dinero. Y también tenemos otros responsables por deuda ajena
que es el responsable sustituto que viene a reemplazar, a desplazar de la obligación tributaria al contribuyente ocupando su lugar. Y después podrá cobrarle, obviamente, al contribuyente lo que pagó en su provecho. Las sociedades, cuando pagan el impuesto de bienes personales, acciones y participaciones, tienen el derecho de cobrarle a sus accionistas los que han pagado en sustitución de ellos. ¿Tá? Entonces vamos ahora sí a la ley 11.683, en el artículo 5, ¿cuáles son los contribuyentes? ¿Cuáles son los responsables? Fíjense que el capítulo habla de sujetos de los deberes impositivos y el primer título es responsables por deuda propia. Están obligados a pagar el tributo en la forma y oportunidades debidas, personalmente o por medio de sus representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil y Comercial, sin perjuicio con respecto de estos últimos, de la situación prevista en el inciso del artículo 8, que ya lo vamos a ver. Entonces acá son los contribuyentes. En relación al principio de legalidad, el contribuyente no está determinado en cada una de las leyes como este es el contribuyente, sino que se infiere, se deriva de cuál es el hecho imponible y quién lo realiza. No tiene que estar especificado. Entonces, ¿quién obtiene rentas del artículo 53 de la ley del impuesto a las ganancias? Se infiere. ¿Tá? En cada una de las leyes está establecido cuál es el hecho imponible, quien realiza ese hecho imponible es contribuyente en función de la ley. Y dice, revisten el carácter de contribuyentes en tanto se verifica su respecto el hecho imponible, acá está la definición que venimos dando, que les atribuyen las respectivas leyes tributarias, la ley de impuesto a la ganancia, el valor agregado, etcétera, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria. ¿Quiénes? Las personas humanas capaces, incapaces o con capacidad restringida según el derecho común. Un incapaz puede ser contribuyente, un menor de edad que tiene 3 años, ¿puede ser contribuyente del impuesto sobre los bienes personales? Él es contribuyente. ¿Puede ser contribuyente? Bien, ¿cuál sería el supuesto? Yo coincido. ¿Cuál sería el caso? Que un menor de 3 años sea contribuyente de bienes personales. ¿Qué? ¿Fue y se compra un campo? ¿Cómo? Claro, heredó un campo. No sería el caso de bienes personales, el campo el más feliz, pero heredó un departamento de un valor importante, ¿sí? Que supera el mínimo no imponible de casa-habitación. Lo heredó él. ¿Él es contribuyente? Sí. ¿Tiene 3 años, va a ir a pagar el impuesto? ¿Quién lo va a pagar? Claro. ¿Con el dinero de quién? El menor, exactamente. Entonces acá tenemos el ejemplo más claro de cómo funciona esto. El menor no va a ir a pagar el impuesto, lo tiene que pagar quien esté a cargo de la administración de los bienes del menor. Y en el primer párrafo habla de herederos y legatarios. ¿Cuál es el límite por el cual los herederos, si alguien se muere, no paga las deudas que tenía? Alguien se muere y tenía deudas tributarias. ¿Se extinguieron las obligaciones tributarias? No. ¿Quién las paga? Los herederos. Pero si le dejó la casita de campo y le debe al fisco la casita de campo chiquitita, no la casita de campo esa, ¿sí? Una chiquitita que tiene un valor mínimo a repartir entre 16 hijos. ¿Tá? Y tiene una deuda con el fisco de 100.000 millones de pesos. ¿Qué hacen los herederos? ¿Tienen que pagar la deuda del fisco? Hasta el monto de lo recibido, dice el Código Civil. ¿Está? Siempre se presume con beneficio de inventario. Vamos al artículo
2317 del Código Civil y Comercial, no hace falta que lo abramos, pero lo leemos desde acá. El heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. En caso de pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria indivisa. Es decir, si me dejaron un bien por 10 y una deuda de 100, y yo respondo hasta los 10. No tengo que sacar plata de mi bolsillo por las deudas del causante. Esa es la regla general, salvo que yo las asuma, eso es otra cuestión. ¿Tá? Entonces, ¿quiénes son las personas humanas con capacidad restringida según el derecho común? Y ahí nos tenemos que remitir al artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación, que el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años, que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Esas personas tienen capacidad restringida, lo tiene que determinar un juez, y tienen ciertos límites en su posibilidad de actuación. Se le designa un tercero para que administre esos bienes. Pueden ser terceros que administren, si es una persona menor o que tiene ciertas condiciones o alteraciones psiquiátricas, como dice la ley, puede ser un acompañante terapéutico y además puede ser una persona que administre los bienes. ¿Quiénes va a responder por los tributos que adeude esta persona? ¿El acompañante terapéutico o el que administra los bienes? Naturalmente. Seguimos. Las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. Acá no hay mucha ciencia, una SAS, una sociedad anónima, una SRL. Y el inciso C habla de las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan la calidad prevista en el inciso anterior, es decir, que el derecho común no les reconozca la capacidad de derecho. Y aún los patrimonios destinados a un fin determinado. ¿Cuál sería esto de los patrimonios destinados a un fin determinado? Fideicomiso, unipersonales. Cuando unas y otras sean considerados por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. Autonomía del derecho tributario. No son personas para el derecho privado, pero para el derecho tributario son obligados tributarios. Fideicomiso es un contrato el fideicomiso. Pero la ley establece para ciertos tributos que es obligado tributario. La unipersonal se separa y es obligado tributario por ese patrimonio que está afectado a la realización de ciertas actividades en ciertas condiciones. Entonces, no son sujetos, personas capaces de adquirir derechos, contraer obligaciones, como la vieja definición del Código Civil. No son personas. El fideicomiso es un contrato, no es una persona. Pero la ley tributaria establece que van a ser contribuyentes y obligados tributarios por el principio de autonomía del derecho tributario. Las sucesiones indivisas cuando las leyes tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible en las condiciones previstas en cada ley respectiva. Y después habla de las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial o municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las empresas estatales y mixtas, también quedan comprendidas en las disposiciones del párrafo anterior. Esto es bastante discutible porque, como nosotros vimos en la Constitución Nacional, los tributos se imponen ¿a quién? Artículo 4, a la población, y el Estado no es la población. Entonces, hay muchos libros escritos sobre la inmunidad fiscal del Estado. El Estado no se puede imponer tributos a sí mismo y estas entidades autárquicas son partes del Estado. Por eso es ya más para un posgrado. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, entonces, responsable por deuda propia. Hasta acá está, contribuyente. Se infiere, según la ley. Responsable del cumplimiento de la deuda ajena. Ya vamos a un tercero, y fíjense lo que dice el primer párrafo. Están obligados a pagar el tributo al fisco bajo la pena de las sanciones previstas en esta ley, y esta primera parte del inciso 1 es esencial.
con los recursos que administran. Yo manejo la plata, soy el responsable del cumplimiento de las obligaciones del tercero, a quien yo le manejo el dinero, porque yo elijo qué hacer con ese dinero. Yo decido, como yo tengo el poder de decisión, también tengo la responsabilidad por las decisiones que tomo. Esto es esencial. Esta atribución de responsabilidad es en relación al vínculo que yo tengo, pero porque administro plata. Y como yo tengo la decisión, yo soy el responsable del pago del tributo. No, mire, bueno, pero la sociedad entró en quiebra y si yo no pagaba la luz, cerraban la fábrica. Y había que atender las urgencias de la quiebra, los gastos de la quiebra, y había que pagar. Entonces, ¿qué dijo la justicia? ¿Usted pagó la luz? Sí. ¿Y pagó los abogados de la quiebra? Sí. ¿Y pagó las tasas del juicio del concurso de quiebra? Sí. Entonces había dinero, dijo el juez. Y si había dinero, usted tomó la decisión. Y si usted tomó la decisión, es responsable por las decisiones que toma. Porque la ley lo dice. Entonces es esencial esto, que sepamos que la persona que está administrando fondos ajenos es responsable del cumplimiento de sus obligaciones. Con los recursos que administran, perciben o disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, de los terceros, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos que especialmente se fijan para tales responsabilidades. Y acá hay una enunciación. A. El cónyuge que percibe y dispone de todas las rentas propias del otro. Hoy, los cónyuges tienen administración de las rentas propias que generan, con lo cual, salvo que haya un acuerdo en contrario, decir, mirá, yo soy un artista famoso, vos sos experto en finanzas, hacemos un acuerdo que vos administrás mi plata y yo me dedico a pintar cuadros, a cantar, a escribir. Pero hacemos un acuerdo por escrito. Ah, bueno, entonces vos vas a ser responsable del pago del tributo si yo no lo pago y si yo no tengo bienes. Pero hoy esto entre los cónyuges está bastante desdibujado porque hay normas del Código Civil que hablan siempre del matrimonio igualitario en derechos. Y ahí vamos a lo que mencionábamos recién. Los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de apoyo de las personas con capacidad restringida, en este último caso, aún solo cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones tributarias, es decir, que tenga el manejo y la administración del dinero. Si estas personas de apoyo, un acompañante terapéutico que no maneja el dinero, no va a tener responsabilidad por los tributos que no se pagaron respecto de esta persona que está en esta situación. C. Síndicos y liquidadores de las quiebras. Ustedes todavía no vieron concursos y quiebras, ¿verdad? Lo están viendo. Bueno, ¿saben la diferencia entre un concurso y una quiebra? Concurso preventivo es un juicio que se inicia porque una persona se encuentra en cesación de pagos y dice, mire, señor juez, yo tengo un problema para cumplir inmediatamente con mis obligaciones, tengo un problema de liquidez, un problema financiero, no puedo cumplir, quiero que ante un proceso judicial se presenten mis acreedores y yo trate de hacer acuerdos para poder pagarles. Ese es un concurso. La quiebra es cuando se llega a un estado falencial en el cual no se ha llegado a este acuerdo o directamente se le ha pedido la quiebra porque no cumple con sus obligaciones y la función y la finalidad de la quiebra es liquidar los bienes para pagar las deudas, lo que alcance de ellas. Entonces, los síndicos y liquidadores de las quiebras son responsables de los pagos de los tributos que se generen durante su mandato, no los que vienen de antes. Los representantes de las sociedades en liquidación, cuando vamos a liquidar una sociedad, la finalidad de la liquidación es esa. Liquidar los bienes para pagar las deudas y los sobrantes se los llevan los accionistas o los integrantes de esta sociedad. Quienes ejercen la administración de las sucesiones, el administrador de la sucesión, y a falta de esto el cónyuge supertito y los herederos, mientras la sucesión esté en curso.
El inciso D, directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios, a que se refiere el inciso B y C del artículo 5 que vimos recién, a lo que la ley le reconoce la calidad de sujeto de derecho y a los que no. Fíjense que hablan directores, gerentes y representantes, es decir, los administradores. Pero siempre estamos en el supuesto del punto 1, con los fondos que administran. Y esto es esencial y ya vamos a ver por qué. Después, los administradores de patrimonios, incluidos los fiduciarios y sociedades gerentes o administradores de fideicomiso y fondo común de inversión, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que graban las respectivas leyes tributarias con relación a los titulares de aquellos y pagar el gravamen correspondiente en las mismas condiciones, también los mandatarios con facultad de percibir dinero. Esto de los mandatarios es importante. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos, ojo con el formulario 3283 que se hacen otorgar facultad de percibir dinero? Ustedes son mandatarios, tienen facultad de percibir dinero. Los pone muy cerca de la facultad de percibir dinero y de cumplir con la obligación tributaria. Bueno, pero si yo no puedo presentar declaración jurada a pagar. Ojo que usted está administrando dinero ajeno. Cuidado con eso. Los agentes de retención y de percepción de tributos. ¿Alguien no sabe lo que son los agentes de retención y de percepción? ¿Todo el mundo lo sabe? ¿Sí? Agentes de retención y de percepción, ¿qué son? No tenés por qué saberlo, pero yo pregunto para no repetirlo. ¿Y el de percepción? Cuando vendo, ¿qué tengo que hacer? Agregarle al precio de la factura un monto para que cobrado, ¿sí?, lo deposite el fisco. Es decir, el agente de retención detrae de un pago que hace y el de percepción agrega, adiciona a un pago, a un cobro que tiene que hacer. ¿Tá? Y esto es esencial y es importante porque estamos hablando de retención y de percepción y esto va por lo percibido, no va por lo devengado. Y en la percepción es donde más se presenta la dificultad de entender esto, porque en la factura, se hace la factura, se agrega la percepción, y la práctica es que esa factura no se cobra inmediatamente de contado en las empresas. Hay un plazo. Entonces yo percibí cuando emití la factura. ¿Cuándo percibí? Cuando cobré. Y algunos regímenes que se denominan de percepción, como por ejemplo el de la provincia de Córdoba de ingresos brutos, dice que va por lo devengado, salvo en el caso de servicios públicos. Entonces, ¿ese es un régimen de percepción? Discordancia entre naturaleza y nombre. ¿Qué prevalece? Dice que es de percepción, pero ¿va por lo percibido? No, será otra cosa, pero ¿es un régimen de percepción? Entonces, si no es un régimen de percepción, la persona que está ahí emitiendo la factura, que ha sido designado agente de percepción, ¿es agente de percepción? No lo es. Entonces, si no lo es, no le son aplicables las consecuencias previstas legalmente para ¿quiénes? Para los agentes de percepción. A mí me dicen que soy agente de percepción, me designan como agente de percepción, pero el régimen no es de percepción, entonces yo no soy agente de percepción. Estoy mal catalogado, estoy mal clasificado, estoy mal denominado, pero la norma lo dice con todas las letras. Y los reclamos del fisco lo toman como un agente de percepción. Y esto no es teórico, esto es práctico. Cuando a mí me vienen a reclamar, porque ya cuando veamos sanciones vamos a ver que no solamente tengo una responsabilidad del pago, sino que además por ese incumplimiento tengo una sanción que va de 2 a 6 veces el importe no percibido. Es grave la sanción. Cuando estamos hablando de 20 millones de pesos, la multa mínima son 40 millones de pesos. Y si yo no soy agente de percepción, ¿cómo que no? Está denominado, se inscribió como agente de percepción, pero este régimen no es de percepción. Entonces no me son aplicables, porque no se aplica la analogía en materia tributaria, si yo no soy agente de percepción, no me son aplicables las consecuencias previstas para esas personas que yo no soy.
fallo GATTIC de la Cámara, ya se planteó esta discusión. Entonces, tengamos presente esto del régimen de retención y de percepción. Primero, la responsabilidad solidaria. Si yo no percibí, por ejemplo, si estoy designado como agente de percepción y no le agregué a la factura ese monto, o soy agente de retención y no detraje cuando pagué. Yo tengo que ir a pagar, a ponerlo en mi bolsillo, lo que no percibí o no deposito. Ya vamos a ver cuál es la excepción. Y después, si no percibí o si percibí pero no deposité después al fisco en tiempo y en forma, tengo intereses y eventualmente multas. Y las multas son graves. Y si no percibí, también tengo multas un poquito más leves en el monto, pero también tengo sanciones. Entonces hay toda una serie de consecuencias para no actuar como agente de percepción o de retención, o para, habiendo actuado, no cumplir con la obligación de depositar ese dinero, que no es mío, es de tercero. Yo se lo detraje, yo se lo percibí y se lo tengo que depositar al fisco. Entonces, de esas consecuencias, si el régimen dice que es de percepción, pero no lo es en su esencia, no le son aplicables por el principio de legalidad. Y el punto 2 de este artículo, los responsables sustitutos en la forma y oportunidad que se fijen para tales responsables por las leyes respectivas, lo que hablamos recién. Y acá, cuando hablamos de esto del agente de percepción y el principio de legalidad, hay que tenerlo muy presente, porque ya hay fallos en el cual algún decreto quiso extender una responsabilidad tributaria a una persona que no era el contribuyente. Caso Norsur. Era una empresa de turismo. ¿Qué hace la empresa de turismo? ¿Qué servicio presta? La mayoría presta un servicio de intermediación entre el pasajero y la empresa de viajes. ¿Quién presta el servicio? De alojamiento, de pasaje, de transporte, de traslado. ¿Quién lo presta? ¿La agencia de turismo? No, lo presta el tercero. Entonces, ¿ellos realizan el hecho imponible en el IVA, la agencia de turismo? En relación a esos servicios, ¿no? En relación a su comisión, sí, porque ellos cobran una comisión, sí, pero en relación a esos servicios, no, con lo cual no tienen que pagar el impuesto que corresponde a las prestaciones de servicio que realizaron los hoteles, las empresas de transporte, aéreas, terrestres, etcétera, servicios gastronómicos. Ellos son intermediarios, no prestaron ese servicio, con lo cual no son contribuyentes. Y ya hubo un caso que llegó a la Cámara y se resolvió de esta manera. Entonces, lo vamos a ver permanentemente, por eso estas advertencias. Tengámoslo presente, principio de legalidad estricto. ¿Qué otros deberes tienen estos responsables por deuda ajena, aparte de cumplir con la obligación sustancial, es decir, el pago del tributo? Cumplir con otros deberes que son los formales. ¿Tenemos claro la diferencia entre deberes formales y deberes sustanciales? Deberes sustanciales o materiales, lo van a leer, lo van a escuchar, es el cumplimiento de la obligación tributaria, el pago, ¿ah? Del tributo. Pero también tenemos otros deberes formales. Presentar declaración jurada es un deber formal. Presentar declaraciones juradas de regímenes de información es un deber formal. Llevar libros y registros es un deber formal. Cumplir requerimientos de verificación y fiscalización es un deber formal. Estos deberes formales, ¿quién los debe cumplir también? ¿El contribuyente o sus representantes? Los responsables mencionados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo anterior tienen que cumplir por cuenta de los representados y titulares de los bienes que administran o liquidas, o en virtud de su relación con las entidades que se vinculan, con los deberes de esta ley, y las leyes tributarias imponen a los contribuyentes en general a los fines de determinación, declaración jurada. Verificación y fiscalización de los tributos, emisión de facturas, regímenes de información, cumplimientos de requerimientos, también ellos, si son los representantes del contribuyente, deben cumplir con esas obligaciones, no solamente los deberes sustanciales, también los formales.
¿Hasta acá vamos bien? Artículo 8. Responsables en forma personal y solidaria con los deudores. Y acá se empieza a poner divertido y más complicado. Más divertido que complicado para mí, a lo mejor para otros más complicado que divertido. Esto, si volvemos al cuadrito del PDF, nos vamos a dar cuenta que ya estamos en un responsable por deuda ajena, ¿sí? El solidario, artículo 8, y este va a responder con fondos propios. Al lado de, ¿por qué al lado de? Porque si el contribuyente no paga, va a pagar él, con su plata. ¿Pero por qué si el otro no paga, voy a tener que pagar yo? Porque yo tomaba las decisiones de qué se pagaba y qué no. Porque yo administraba esos fondos. Entonces soy responsable de mis decisiones. Sí. ¿Cuál parte? Esto lo traspolamos acá. Sujeto pasivo. ¿Sí? Por antonomasia, ¿quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. ¿Sí? El responsable sustituto, ¿qué hace con este sujeto pasivo? Lo desplaza, lo saca de esta obligación tributaria y entra el sustituto. En lugar de el contribuyente, entra el sustituto. Este ya no es más obligado el contribuyente. En cambio, en el responsable solidario, que es el que vamos a ver ahora, el contribuyente sigue siendo el obligado. Pero si este no paga, al lado de está el solidario. Es como un garante de él. Por la sencilla razón de que administraba el dinero del contribuyente. El tutor, como bien decía el compañero, el presidente del directorio de una sociedad anónima, el gerente de una SRL, que administraba los fondos, tomaba la decisión, y si el día de mañana el contribuyente, la sociedad, el menor, el incapaz, no paga, lo intiman a pagar, cuando éste no paga, va a pagar el solidario. ¿Por qué? Porque el solidario no pagó oportunamente, pudiendo hacerlo. Entonces, él es responsable de las decisiones que tomó. ¿Se entendió ahora? Del lugar que ocupan, este al lado de es el lugar que ocupan. El sustituto lo reemplaza, lo desplaza, lo saca del lugar. En cambio, el solidario está al lado del contribuyente. Y fíjense la definición de la ley cuando habla de la solidaridad. Artículo 8. Responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Personal, ellos responden. Solidaria, al lado de los deudores del tributo, que es el contribuyente. Y esta responsabilidad tiene carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir subsidiario? Primero, hay que ir a cobrarle al contribuyente. Y si éste no cumple, va a pagar el solidario. Pero primero sí hay que reclamarle al contribuyente. Ese incumplimiento tiene un plazo. Si dentro de los 15 días de intimado no cumple, ya está. Podemos ir contra el solidario. Pero primero hay que intimarlo al contribuyente. Por eso es subsidiaria esta obligación. Y vamos a ver qué dice este artículo 8. Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas. A. Todos los responsables enumerados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo 6, vamos a repasar de vuelta el inciso 1, apartados A a E del artículo 6, que son
el cónyuge que percibe los dineros del otro, los padres tutores incapaces, los síndicos y liquidadores de quiebras. No habla de los concursos acá, ¿no? Esto es una distinción que tenemos que hacer. Directores, gerentes y representantes de personas jurídicas a lo que se les reconoce y no se les reconoce el carácter de personas de acuerdo al derecho privado. Y los administradores de patrimonios y los mandatarios y los que puedan determinar la materia imponible. Quedan afuera los agentes de retención y de percepción y los responsables sustitutos. A, E, después están en otros incisos, por eso quedan afuera. ¿Tá? Entonces fíjense lo que dice. Cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo. ¿El incumplimiento de quién? Claro, del solidario, del administrador. Estas personas, estos responsables enumerados en los puntos A, E del inciso 1 del artículo 6, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios no abonaron oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. Eso ya lo vamos a ver. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que esa responsabilidad no le es imputable subjetivamente. Antes la ley decía a quienes pudieran acreditar que la sociedad o su representado lo puso en imposibilidad de pago. Había dinero, yo quise pagar, no me dejaron, soy el presidente, sometimos a votación en un directorio, che, tenemos acá un reclamo fiscal, ¿qué hacemos? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? No, señores, la mayoría del directorio decidió no pagarlo, yo me opuse, no puedo ir en contra de una decisión de un órgano. ¿Tá? Bueno, y hay varias circunstancias, pero ahora la ley dice a quienes dicha responsabilidad no les atribuible subjetivamente. ¿Qué es esto de subjetivamente? ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere? Sí, pero ¿cómo no sería atribuible subjetivamente? ¿A qué quiere significar? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no dice objetivamente? ¿Por qué se diferencia objetiva de subjetivamente? ¿Por qué hace esta clasificación? ¿Cuándo me es algo atribuible subjetivamente? Cuando mi conducta tiene un reproche. Cuando mi conducta es reprochable. Ya sea por una actuar descuidado, negligente, esto quiere decir culposo, o por un actuar a propósito, sabiendo lo que estaba haciendo y queriendo hacerlo. Esto es doloso. Entonces la subjetividad tiene que ver con un reproche a la conducta, no por el simple lugar que ocupa. Entonces acá abre la puerta también, me parece, que para que si podemos defender que no había manera de conocer que había una obligación tributaria o teníamos casi la certeza de que esa obligación tributaria no existía, después tenemos un litigio con el fisco, podemos defender, mire, yo hice todos los medios, yo le fui y le consulté a mi asesor, reconocido asesor, y confirmamos con otro asesor que en este caso no había obligación tributaria a pagar. Y vino el fisco después y la justicia falló que sí. Yo soy responsable, yo hice todo lo que estaba en mis manos para cumplir acabadamente con la obligación tributaria. Hice un análisis, un estudio, pedí distintas opiniones y todos me dijeron, no, quédese tranquilo, acá no hay ninguna duda. Bueno, bárbaro. Esta puerta se abre, no digo que sea contundente, pero se abre una puerta por este cambio en la modificación del texto de la ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto de si existe o no un procedimiento de determinación de oficio? Vamos a tratar de explicarlo con claridad y sencillo porque es algo que todavía no hemos visto. Ustedes saben que, o van a ver, todavía tampoco lo han visto, que en la Argentina los impuestos, por regla general, son autodeterminativos. ¿Se determinan por quién? Por el contribuyente, que dice, mire señor, yo soy contribuyente de este impuesto, señor fisco, y liquido el impuesto,
presento una declaración jurada, mediante declaración jurada le digo al fisco que soy contribuyente de ese impuesto y por ese monto. Lo liquido, presento esa declaración, declaro bajo juramento que lo que estoy diciendo es cierto y pago ese impuesto. Esa declaración jurada puede estar bien o puede estar mal, es decir, puede ser correcta o incorrecta. Y si es incorrecta esa declaración jurada de determinación y liquidación del impuesto, el fisco puede objetarla a esa declaración jurada y puede impugnarla y puede decir esa declaración jurada es incorrecta. Para hacer eso tiene que hacer un procedimiento, que es el procedimiento de determinación de oficio. Entonces, la ley dice que van a ser responsables si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. Entonces podemos tener el caso de un contribuyente que presentó su declaración jurada y esta declaración jurada es incorrecta. ¿Qué tiene que hacer el fisco para cobrarle la diferencia? No, lo que pagó ya está, lo pagó, pero la diferencia tiene que iniciar un procedimiento para decir que esa declaración jurada es incorrecta. Ahora, si el contribuyente presentó su declaración jurada y no la pagó, y no tiene plata para pagarla, el fisco le puede ir a cobrar al responsable solidario. ¿Tá? Entonces, por eso hace esta diferenciación, ya sea se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. Y tenemos un caso que lo aportó generosamente el contador Carrizo, parece que a él solamente le pasan estas cosas, o le llegan estas cosas, de una determinación de oficio de responsabilidad solidaria por la falta de pago de una declaración jurada. Es decir, el contribuyente presentó su declaración jurada, no la pagó. Y el fisco, como no le pudo cobrar al contribuyente, le fue a cobrar al solidario. No estaba objetando si la declaración jurada estaba bien o estaba mal. La que estaba pagando, no la que estaba presentada, no la cuestionó. Pero como no la podía cobrar, le fue a cobrar el responsable solidario. Entonces lo tienen ustedes en la plataforma y fíjense, y esto es real, es una determinación real, visto estas actuaciones, que la contribuyente de una sociedad anónima con este domicilio fiscal posee deudas autodeclaradas originadas en el IVA de noviembre y de diciembre del 2021 por ese dinero. En el 2021 ese era mucho dinero, hoy también sigue siendo mucho, pero ahí era muchísimo más. Que por tal motivo se le intimó el pago a la referida sociedad, es decir, al contribuyente. Recuerden que la ley dice, si en 15 días no cumple con la intimación administrativa de pago. Se lo intimó y que según surge información de esta base de datos del organismo, tal persona, que es el solidario, es el administrador de relaciones de clave fiscal de la sociedad, actuando en operaciones que implican una interacción con servicios informáticos. Entonces, enuncia otros elementos de prueba que dicen, fíjense, volví un poquito para ahí, que se desprende de impresión de este sistema de participaciones societarias que posee el cargo de presidente con fecha de mandato de tal fecha, 17 de julio del 2015, que también en cuentas bancarias de esta sociedad es apoderado, figura como apoderado, con lo cual era presidente del directorio, manejaba la clave fiscal, era apoderado en el banco, manejaba los fondos, era presidente del directorio, presentaba las declaraciones juradas con su clave fiscal. Tenemos todos los elementos, o por lo menos muchos elementos de prueba para sostener válidamente, los tiene el fisco, que esta persona administraba los fondos y era responsable solidario del pago administraba los fondos de la sociedad. Como la sociedad no pagó, entonces enuncia cuál es la ley aplicable. ¿Se acuerdan cuando vimos causa en el procedimiento administrativo en la clase anterior? Dice, ¿cuál es la causa? Los hechos, los antecedentes y el derecho aplicable. Esa es la causa. Y esto que está exponiendo acá en esta resolución
es la motivación. Me está diciendo cuáles son los elementos que tuvo en cuenta, cuál es el derecho aplicable y por qué llega a esta conclusión. ¿Se ve esto de lo que hablamos la clase pasada? Entonces seguimos acá. Enuncia cuáles son las normas aplicables. Y deja constancia que la sociedad fue intimada al pago. Entonces se inicia el procedimiento para atribuirle a este presidente del directorio, que era apoderado de los bancos, y que con su clave fiscal se hacían las presentaciones de esta sociedad, la responsabilidad solidaria. No estaban reclamando diferencias, estaban reclamando el impuesto que declaró y no pagó a la sociedad. ¿Está? Entonces, este sería el caso de que no exista determinación de oficio. Volvemos a lo que dice la ley. En el artículo 8. Si los deudores no abonan oportunamente el debido tributo y no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, sea o no sea un procedimiento de determinación de oficio. En este caso, no hay un procedimiento de determinación de oficio respecto de la sociedad, pero sí tiene que haber un procedimiento de determinación de oficio respecto de ¿quién? Del solidario. Para que el solidario, ¿qué? Este procedimiento de determinación de oficio permita que el solidario se defienda. Entonces se le dice, miren señor, volvemos al PDF, nosotros tenemos todos estos elementos de prueba, entonces le iniciamos este procedimiento para decir oficialmente que usted es responsable solidario. Defiéndase. Puede defenderse. Y después de transcurrido el plazo que establece la ley, se dictará una resolución diciendo, este señor es responsable solidario por estos tributos de aquella sociedad. Pague. Y contra eso tenemos vías recursivas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver ahora, como esta responsabilidad es subsidiaria, es decir, tiene que haber una intimación previa al contribuyente, vamos al cuadro que muestra cómo es el procedimiento de determinación de oficio en términos sencillos y cuándo se le puede atribuir al responsable solidario esta responsabilidad. Sí. A ver, en una sociedad anónima, el que maneja es el presidente del directorio. Entonces la empresa no sabía quién es la empresa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Recuerden, vamos a una sociedad anónima. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está diseñada la sociedad anónima para que funcione? ¿De qué manera? Yo me gané el Kini y digo, che, yo quiero apostar al país, no quiero poner un plazo fijo, una obligación negociable que me dé un X porcentaje anual mientras yo estoy sentado. Quiero apostar, yo siempre quise ser emprendedor, pero no sé hacer nada. No sé hacer negocios. O a lo mejor sí sé, pero no soy bueno haciendo negocios. Por eso estamos dando clases acá en la facultad, por eso somos profesionales. No sabemos hacer negocios, ¿sí? Hay gente que sabe hacer negocios y que sabe un emprendimiento y que eso dé dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos la tarasca, constituimos una sociedad anónima y ponemos al frente gente que sabe hacer negocios, que sabe administrar, que sabe manejar. Pero no es administrar la plata, a ver dónde pongo. No, vamos a generar riqueza, vamos a hacer negocio, vamos a vender, vamos a crecer. A mí me gustó siempre tener un emprendimiento inmobiliario, supongamos. Bueno, pero yo no sé poner un ladrillo arriba del otro. No sé elegir terrenos, no sé estudiar mercados, qué quiere la gente, a dónde se va a vivir, si hacemos un emprendimiento en altura, si hacemos barrios cerrados, si hacemos housing, queda más plata. No lo sé. Entonces, ¿qué hago? Che, vos de construcción, yo tengo un tipo que sé que es un crack de la construcción. ¿Qué hago? Che, yo pongo la plata y vos manejás el negocio. Elegís el terreno, decís qué tipo de construcción, cuál es el target al cual vas a destinar esto, y yo pongo la plata. Vos la administrás y a fin de año rendís cuentas. ¿Cómo se rinde cuentas?
¿Cómo rinde cuentas el administrador de una sociedad anónima? ¿En qué momento y en qué oportunidad? El balance. Y con la memoria del directorio, dice, che, muchachos, este año hicimos esto, el contexto fue aquel, hicimos tal otro, invertimos acá, pagamos estas deudas, nos apalancamos así, hicimos de esta manera, hicimos esto, hicimos lo otro, y los accionistas por ahí pueden decir, che, yo este tipo lo quiero controlar más de cerca. ¿Cómo hace? Para controlarlo más de cerca con alguien que sepa también de controles. Le pone un síndico. Che, síndico, mirá qué están haciendo estos muchachos. Cada vez que hay una reunión de directorio vos tenés que ser convocado para estar ahí. Y vos rendime cuenta, el informe de síndico a fin de año dice, che, los accionistas, yo me acuerdo que una vez un cliente que tenía una sociedad, tenía participación mayoritaria, era el presidente del directorio, y era una sociedad familiar, el que la manejaba y el que la dirigía era él, dice, che, yo en la otra empresa que era empleado, dice, teníamos un síndico, me dice, ¿qué? No, parece que hace falta, a vos no te gustaría. Mire, le digo, si a usted le gusta que le saquen la plata, yo voy a ser síndico, pero me daría vergüenza. ¿Por qué me decís eso? Y porque el síndico lo que hace es controlar a los directores e informarle a los accionistas. Yo tendría que controlar lo que hace usted y decirle a usted que usted se está mandando macana. Esa es la tarea del síndico. Bueno, entonces vos decís, la sociedad no sabía que había pagado. Él tomó la decisión de no pagar. Vos podés decir, bueno, no le quedaba otra. Si no había fondos es una cosa, pero si había fondos, él tomó la decisión, con lo cual él es el representante de la sociedad. La voluntad de la sociedad se expresa a través de los administradores. Es él. Después los accionistas decís, che, pero vos no pagaste. Pero ¿quién salió perjudicado de esta decisión? Él mismo. ¿Por qué? Porque tuvo que poner la plata de su bolsillo. Lo fueron a cobrar a él. ¿Se entiende esto? ¿Quedó un poquito más claro? Sí. Sí. A ver. Si dentro de esos 15 días de esa intimación la empresa va y paga, se acabó la discusión. La obligación se extinguió, no se la podemos cobrar de vuelta solidario. Ahora, si la empresa no paga y va el solidario paga, después puede darse vuelta y decirle a la empresa, che, vos no pagaste esto, ahora tenés bienes, yo te los voy a buscar y me los cobro de ahí. Iniciarle una acción civil por lo que pagó y no pagó la sociedad. ¿Sí? Está bien, pero supongamos que en ese momento no había fondos. Pero es una deuda de otro. No perdamos de cuenta, y es buena, no perdamos de vista, es buena la pregunta, que la obligación es de un tercero, de la sociedad. Y el IVA que se tenía que pagar se generó en cabeza de la sociedad. Pero ¿quién tomó la decisión de meter el plan de pagos? La sociedad, como tal, no toma decisiones. ¿Cómo toma las decisiones la sociedad? A través de sus administradores y representantes. Entonces, esta es la naturaleza. Tiene su lógica. Señor, usted toma las decisiones. Si usted tomó la decisión equivocada, usted es responsable de eso. Porque si no, sería muy fácil que los impuestos no se paguen y que nadie se haga cargo de sus decisiones. A ver, estamos todos acá, ¿sí? Juntamos plata para un fin y designamos un representante. ¿Tá? Personas confiables si las hay. Y le damos la plata. Che, paga vos. Él no pagó. La decisión fue de nosotros, no actuamos por nosotros, sino a través de nuestros representantes. Y él tomó la decisión. Ahora, si nosotros no le dimos la suficiente plata o en el momento él tenía que cumplir con otra obligación y la ley lo hace responsable lo mismo, y él fue y pagó un impuesto que corresponde a la sociedad que integramos nosotros, él después se puede dar vuelta y decir, che, muchacho, la plata que me dieron ustedes no alcanzó. Ahora, devuélvame lo que yo pagué. ¿Qué es de ustedes? Es una deuda de ustedes, no es mía. Él es un garante, es un fiador, es un responsable. En un departamento, en el alquiler de un departamento, le saben pedir un garante, ¿verdad? Si no paga el locatario, ¿quién paga?
el garante. Y el garante no puede ir a decirle al locatario, che, devolveme lo que pagué por vos. Sí, devolveme lo que pagué por vos, porque es tuya la deuda, no mía. El locatario es el que generó el monto de la locación, ¿sí? El alquiler. Él lo debía. Yo lo pagué porque él no lo pagó. Pero ahora yo pudiera cobrárselo a él. Y a lo mejor el día de mañana tiene fondos que antes no tenía, porque generó utilidades de la sociedad y dice, che, ahora yo me cobro. ¿Se entendió cómo funciona esto? Soy un garante. Si no paga el contribuyente, pago yo. Pero la deuda sigue siendo de él. Yo soy responsable por una deuda ajena. El obligado es el otro. El contribuyente sigue siendo siempre el obligado. Por eso actúa, como bien preguntó uno de ustedes, al lado de. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Depende. A lo mejor él no manejaba fondos. A lo mejor era director. ¿Está? Era un director que tenía asignadas ciertas funciones químicas. Era director de una empresa grande, tenemos varios directores, director de producción, director de compras, director químico, caso de jurisprudencia. Era director también. ¿Está? ¿Pertenecía al órgano administrador? Sí. ¿Administraba fondos? ¿Qué dice la ley? Con los fondos que administran. Si él acredita que no tenía posibilidad de administrar fondos, es una defensa. Ahora, en este caso, era apoderado en el banco. Con su clave fiscal se presentaban las declaraciones juradas. ¿Qué otra defensa puede tener? Esa obligación no existe. La declaración jurada está mal presentada. Pero usted dijo que debía plata. Sí, yo dije que debía plata, pero dije mal, me equivoqué. No te rías, pasa. La causa Bim Bam Boom Producciones, no me fumé nada, así se llamaba la sociedad, Bim Bam Boom Producciones, pasó esto. Le hicieron una determinación al contribuyente, le quedó firme la determinación del contribuyente, cuando le van a reclamar al solidario, la Cámara dice, pero se defendió mejor. Pero tiene razón, esa obligación no existe. Bueno, pero el contribuyente quedó firme, quedó mal, está mal esa decisión que dijo el contribuyente tiene que pagar. El solidario la discutió, se defendió bien, dice esa obligación no existe y se eximió de la obligación. Entonces puede discutir su carácter de responsabilidad solidaria. Hay veces que el fisco le reclama al director suplente. El director suplente tiene administración de fondos, tiene poder de decisión. Está sentado el banco el poder. Si lo vamos a trasladar al ámbito deportivo, está en el banco. Y entra cuando un titular deja una vacante. Mientras tanto es suplente. Y el fisco se lo ha reclamado, no tiene administración de fondos. Estaba en la cuenta bancaria, sí, pero nunca firmó un cheque. Y la única posibilidad que tenía era de, no sé, cuestionar los resúmenes bancarios. No tenía firma de cheques. Entonces, en los elementos del caso que trajimos, está bastante claro, o parece estar bastante claro. Pero las defensas pasan por ese lado. Yo no administro fondos, la obligación no existe. Por eso se le inicia al responsable solidario un procedimiento de determinación de oficio, por más que haya una declaración jurada, para que se defienda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento de determinación de oficio al contribuyente cuya declaración jurada o no fue presentada o está mal presentada? El contenido es inexacto. El fisco lo inicia con una vista. Se denomina vista, está en el artículo 17 de la ley 11.683, se inicia el procedimiento de determinación de oficio, se le otorgan 15 días al contribuyente para que se defienda, estos días son hábiles administrativos, se puede defender y luego se dicta la resolución que determina o no la obligación tributaria, esa diferencia de la que estamos hablando o esa obligación que el contribuyente no declaró debiendo haber declarado. Eso es en relación al contribuyente. 17.
Dijimos que la obligación del solidario es subsidiaria, aparte de solidaria. Es decir, primero hay que intimarle al otro, al contribuyente, para después poder intimarle al solidario. Esa intimación, ¿cuándo se da en el contribuyente? Cuando se dicta la resolución determinativa de oficio. Vieron que en el cuadro, en la parte de arriba, donde está pintado verde, en la línea de tiempo dice vista, 15 días para que se defienda, después determinación de oficio. Esa determinación de oficio contiene la intimación de pago. Si a los 15 días de esa determinación de oficio el contribuyente no paga, por más que haya interpuesto un recurso que no lo obliga a pagar, es decir, que tiene efecto suspensivo, recién a partir de ese momento se le puede intimar al solidario. ¿Cómo se le reclama al solidario? A través también de un procedimiento de determinación de oficio. ¿Pueden iniciar conjuntamente los procedimientos? Sí. Iniciar, sí. Porque no hay intimación acá en la vista. La intimación está en la determinación de oficio. Entonces, ¿se pueden iniciar simultáneamente? Sí, se le dan los 15 días, pero la determinación de oficio al solidario no se puede dictar antes de que transcurran los 15 días después de notificada la determinación de oficio al contribuyente. Por eso es subsidiaria. Debidamente intimado, transcurridos los 15 días, si no pagó, ahí se puede dictar la determinación de oficio al solidario. Por eso también es tan importante la notificación. Si la notificación de la determinación de oficio al contribuyente resulta ser inválida, nula, lo fueron a notificar, como vieron las notificaciones ustedes con el contador Guerrero, y lo fueron a notificar personalmente, y en vez de dejarla en el 9.9, vamos a poner 9.A, porque en 9.9 parece que el inspector no vio algo, en el 9.A lo dejaron en el buzón del edificio. Y dijeron que notificaron en el 9.A. Si esa notificación es inválida, ¿hubo intimación? No. Si no hubo intimación, la determinación de oficio que le dictaron al solidario, transcurrido esos 15 días, ¿es válida? No, tampoco. Entonces, el carácter subsidiario exige que se intime de pago al contribuyente y que esto no cumpla transcurridos los 15 días. Si después de esos 15 días interpuso un recurso, por ejemplo, ante el Tribunal Fiscal que no lo obliga a pagar, la Corte dijo que el cumplimiento se verifica igual. Pero si yo no estoy obligado a cumplir, ¿cómo hay incumplimiento? Si el recurso que interpuso el contribuyente no lo obliga a pagar, es decir, tiene efecto suspensivo, la Corte dijo, transcurridos los 15 días, ¿qué es lo que pide la ley? Entonces, ¿quedó claro este paralelismo que hay entre el procedimiento de determinación de oficio que se le sigue al contribuyente y el procedimiento de determinación de oficio que se le debe seguir al solidario y el tiempo que tiene que esperar la DGI para reclamarle al solidario la obligación no pagada por el contribuyente? 15 días. Ahora, como vimos en el caso que pusimos recién en pantalla, si el contribuyente presentó una declaración jurada y no pagó, también hay que iniciarle, no al contribuyente, el contribuyente hay que intimarlo de pago. Y si a los 15 días no paga, se verifican las condiciones para reclamarle al solidario. ¿Y cómo le reclamamos al solidario? Siempre, siempre mediante un procedimiento de determinación de oficio. ¿Para qué? Para que, como preguntaba el compañero, ¿qué defensas tiene? Para que se defienda, para que diga yo no soy responsable solidario porque era suplente, porque en definitiva todo esto en que yo figuraba de esta manera como presidente, no tenía ningún manejo. Los hechos muestran que yo aparecía en el banco, pero yo figuraba como presidente, que con mi clave fiscal entraban, pero traemos 50 testigos que digan, este tipo es un hombre de paja. No tomaba ninguna decisión, no firmó nunca un cheque, la clave fiscal él nunca lo usó, se lo usaba el que era realmente presidente del directorio,
Y era una formalidad simplemente que estaba acá. A ver, listado de cheques. ¿Quién lo firmaba? Otro lo firmaba. Estaba también como apoderado del banco. Yo en el banco para librar cheques tengo que tener la firma registrada y autorizado por la sociedad para que los cheques que yo firme se paguen. Pero para eso tiene que iniciar el procedimiento de determinación de oficio para que se pueda defender, aun cuando solamente estemos en presencia de una declaración jurada no pagada. O también podría cuestionar que la obligación no existe. ¿Se entendió esto? Profe, Sí. a mí no me queda muy claro si lo puede repetir a los dos de nuevo. ¿Cuál parte no te queda claro? Porque ya llevamos 1 hora de clase, ¿no? No, no, perdón. Acá cuando explico como las dos líneas de tiempo entre el subsidiario y entre el contribuyente, digamos. ¿Cuál parte no te quedó claro? El de los 15 días, yo acá noté en el primero de que, bueno, luego de la determinación de oficio hay 15 días y luego de esos 15 días después se le puede reclamar el solidario. ¿Sería así? Exactamente. Es decir, el procedimiento se inicia respecto del contribuyente con una vista para que se defienda por 15 días. Luego de Sí, su defensa, el fisco dicta la determinación de oficio al contribuyente y lo intima para que pague. bien. Si dentro de los 15 días posteriores a esa intimación de pago el contribuyente no paga, recién a partir de ahí en adelante, la AFIP está en condiciones de reclamarle al solidario y dictarle la determinación de oficio al solidario. No la puede dictar antes de que transcurran esos 15 días desde que se le notificó la determinación de oficio al contribuyente. Ah, bien, ¿Ah? esa era la duda. ¿Cómo? No digo que esa era mi duda exactamente. El inicio Gracias, del profe. procedimiento, pero no la Sí, intimación. ¿Ah? sí, sí, sí. ¿Se entendió? Este procedimiento puede iniciar conjuntamente. A los dos en el mismo momento le pueden notificar la vista. Eso sí puede iniciar simultáneamente. Lo que no se pueden dictar simultáneamente son las determinaciones de oficio, porque en materia nacional es subsidiaria, es decir, tiene que haber un incumplimiento por parte del contribuyente. Y ese incumplimiento se verifica luego de transcurrido 15 días desde la intimación administrativa. Volvemos a la ley, que lo dice clarito. Y veamos cómo se tiene que entender esto. Fíjense en el artículo 8, dice, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, sea o no un procedimiento de determinación de oficio. Si hay un procedimiento de determinación de oficio, la intimación de pago viene con la determinación de oficio. ¿Sí? Y cuando acá habla de la intimación administrativa, se entiende que es determinación de oficio, cuando hay. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Sí, profe, perfecto, gracias. Sí. Ah, qué buena pregunta. Supongamos que el contribuyente paga tarde, en mora, luego del vencimiento, el capital, pero no paga los intereses. Y le van a reclamar los intereses y no paga. ¿Sí? ¿Le podemos reclamar al responsable solidario esos intereses? ¿Esa es tu pregunta? Sí, sí se le puede reclamar. ¿Por qué? Porque el pago fue moroso a causa de quién. Claro. Hubo un incumplimiento por parte de quién. Del responsable con los fondos que administraba, él pagó tarde. ¿Está? Entonces, como pagó tarde y no pagó los intereses, la sociedad debe los intereses y si no los paga, se los pueden reclamar al solidario. No, puede ser al electrónico. La intimación
al solidario tiene que ir al domicilio electrónico ¿de quién? De él, porque es un procedimiento que se le sigue a él personalmente. ¿Tá? Entonces, si estamos hablando de, tu pregunta me habilita lo siguiente, si estamos hablando del administrador de la sociedad, del presidente del directorio, va a ser responsable el que esté en mandato ¿cuándo? ¿Cuando se generó el hecho imponible o cuando venció el plazo para el pago del tributo, que puede diferir del momento en que vencía el plazo para presentar la declaración jurada? ¿A quién se lo vamos a reclamar? Supongamos que en ganancias, acá inicia el ejercicio, acá finaliza el ejercicio. Cuando finaliza el ejercicio, fiscal 1, ¿qué se genera en ganancias? Usted, ¿qué se genera acá? ¿Sí? ¿Él? Ah, claro, muy bien. Y acá vence el plazo para presentar la declaración jurada. Acá había en mandato un director, un presidente, renunció acá, o lo renunciaron, y acá entró otro. ¿A quién se lo reclamamos? ¿A cuál? A, que estaba en mandato cuando se generó el hecho imponible, o a B, que estaba en mandato cuando venció el plazo para el pago de esta declaración jurada de ganancias. A B. ¿Por qué? ¿De qué? Claro, es el que tenía el manejo de fondo en el momento que había que cumplir con la obligación. Es el que incumplió. ¿Tá? Este que estaba acá, ¿tenía la posibilidad de cumplir? Sí, se anticipaba, pero al vencimiento, ¿él tenía posibilidad de pagar este impuesto al vencimiento? No, ¿por qué? Porque no podía tomar decisiones y ya estaba fuera del directorio. Este que al vencimiento del cumplimiento de la obligación no la cumplió, es decir, incumplió, está en los presupuestos establecidos en el artículo 8. Por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaren oportunamente el tributo. ¿Cuándo era la oportunidad de abonar el tributo? Al vencimiento, no a la generación del hecho imponible. Entonces, estas palabras de la ley, que uno si las lee rápido de corrido parecen ser muy sencillas, tienen un significado. Ese significado, decir, señor, el incumplidor es usted. El incumplimiento se verificó durante su mandato, la decisión, la responsabilidad es atribuible a usted. Es que se puede complicar más. Ve, se patina la plata y antes de irse presenta un plan de pago. Y viene C. Y C no tiene fondo para pagar el plan de pago. O los tiene y elige pagar los sueldos. ¿Quién es el responsable solidario? Se te iba la pregunta, Axel. No, no se me iba, todavía no había llegado. Acá el vencimiento, ¿sí? Es cierto, tenemos poco tiempo, entonces el contador Carrizo quiere ir rápido. ¿Está? Al vencimiento viene B y pide un plan de facilidad de pago. No vamos al supuesto que se patinó la plata. La plata estaba. Es otro supuesto, son dos supuestos distintos, porque son dos situaciones. Si yo llego a una sociedad, no hay plata. ¿Qué puedo pagar? ¿Qué incumplimiento tengo? No hay plata. No hay. No hay. Distinto es si había plata y yo elegí pagar los sueldos. Son dos supuestos diferentes. Pero este pide un plan de facilidad de pago. Y paga una cuota, paga dos cuotas y se va o lo van. Y viene otro, viene C. ¿Sí? Paga la tercera cuota, la cuarta no la paga, la quinta no la paga, la sexta no la paga, se cae el plan de facilidad de pago. ¿Quién incumplió? ¿Y por qué B no? ¿Pagó toda la obligación? Y las que correspondían Al bajo su vencimiento, mandato. ¿la obligación se pagó? No, no se pagó. Entonces, ¿cómo? Puede ser. En mi opinión, si B pidió un plan de facilidades de pago al vencimiento, el plan de facilidades de pago que implica una autorización para diferir el pago. Si el fisco se lo otorgó, hay un acuerdo entre
el fisco y la sociedad, a través de su representante B, en que ese pago se iba a diferir en el tiempo. Hay una espera en el pago. Entonces, ¿hay incumplimiento? Esa es la pregunta a la que apuntaba Carrizo. ¿Hay incumplimiento de B acá? No hay incumplimiento de B. Hay un plan de facilidades de pago que no se pudo cumplir. ¿Quién no lo cumplió? ¿Quién es el incumplidor? ¿Quién incumplió con su obligación tributaria? C. Ese es el fallo marrero de la Cámara. ¿Está? Está un poquito complicado el fallo marrero porque este había metido varias obligaciones tributarias en un plan de facilidad de pago, pero no las había metido al vencimiento, pero la Cámara dijo, el que incumplió el plan de facilidad de pago es el responsable. El incumplidor. Bueno, eso también es importante lo que dice el contador Cravero. Cuando yo asumo el presidente del directorio, me pongo la corbata, me saco la foto, va el cartelito, no, para el presidente del directorio, a ver, ¿en qué situación está esto? Tenemos planes de facilidad de pago por 150 millones. ¿Cuál es el flujo de fondo mensual? 150 millones de cuotas mensuales. ¿Cuál es el flujo mensual? 25. Si me van a caer a mí los planes de facilidad de pago, los voy a tener que pagar yo. No, ni loco. No, pero mira que la remuneración tuya son 10 millones por mes, no me alcanza para pagar todo eso que me van a reclamar el día de mañana a mí, que ponga de mi bolsillo, porque los planes de facilidad de pago se me cayeron a mí. Entonces, ojo con eso. No, estas son deudas de los anteriores. Sí, deudas de los anteriores. ¿Qué flujo de fondo te dejaron para pagar los impuestos? ¿Qué deuda tenés corriente para pagar los impuestos? ¿Qué ingresos corrientes tenés? Se me caen a mí los planes de facilidad de pago. ¿Está? Entonces, también no decir, no, bueno, pero yo asumí, no me dejaron un mango. ¿Y por qué asumiste? Esa es la pregunta. ¿Por qué asumiste? Vos asumiste toda la responsabilidad de llevar adelante la administración de la empresa en las condiciones de que estaban los técnicos bien. Pero mira los jugadores que me dejó el técnico anterior. ¿Y por qué asumiste, negro? Te quejaste todos los jugadores que te dejó el plantel que te dejó los jugadores anteriores, te dejó en posiciones de descenso. No hubiera dicho que no. Claro, y acá igual. Es muy importante remarcar eso. Cuando yo asumo, tengo que ver cómo estamos, porque me lo van a reclamar a mí, al incumplidor, al que se le cae el plan de facilidad de pago. Ahora, si el que entra no tiene plata, no hay un mango, ¿le es atribuible subjetivamente el incumplimiento? ¿Pudo cumplir? No. Ahora, si había unos mangos y decidió pagar los sueldos, decidió pagar la luz, es su decisión. Entonces, es tan importante que tengamos en cuenta esto, porque se dan estas circunstancias de la realidad. Che, tenemos un plan de facilidad de pago. Che, ¿me va a alcanzar la plata? ¿No me va a alcanzar la plata? ¿A quién se le va a caer el plan de facilidad de pago? Ese va a ser el incumplidor, ese va a ser el responsable solidario. Podremos tener matices a discutir, pero la regla es esa. ¿Por qué? Porque los impuestos se pagan, mi amigo. Y el que tomó la decisión de distraer estos fondos pero era esencial, señor juez. Era esencial. El único caso que lo eximieron, pero de responsabilidad penal. No lo metieron preso, a un tipo que fabricaba casemires, entró hace muchísimos años, entró la importación y con los precios no podía competir, empezó a ir mal, le empezó a ir mal, le empezó a ir mal, y había hecho retenciones y no la había depositado. Y eso es un delito cuando se superan ciertos montos. Y esta persona demostró que no había manera, que él había hecho todo lo posible. La mujer lo había pateado, había vendido la casa, se había quedado en la lona, se fundió la empresa, se fundió él. Entonces los jueces dijeron, este tipo no lo podemos meter preso porque hizo todo lo posible para pagar y no pudo. Tuvo que apelar a una dogmática media rara de exclusión de la responsabilidad penal. Pero acá, usted, fallos, pero estaba en quiebra la empresa, teníamos que atender necesidad urgente, tienen que cobrar los empleados. ¿Sí? Quiere decir que había plata. Usted tomó la decisión. Y usted era el responsable en ese momento. Pague usted con su bolsillo. ¿Se entendió esto? Y, bueno,
del que entró está bien, él podrá ser responsable por la plata que había y no por la que no había. Pero va a tener que demostrar, eso no es tan fácil. Va a tener que demostrar con una pericia contable, con informes bancarios, con situaciones patrimoniales. En ese caso podrá, y digo podrá porque cuando vamos a la justicia, las interpretaciones pueden ser diferentes. La primera interpretación podría ser, ¿y usted por qué asumió? ¿Por qué asumió usted? Podría haber dicho que no. Pero yo entré y había 10 pesos en la caja y había deuda por 100. Bueno, la primera interpretación puede decir, ¿por qué asumió? Claro, con su bolsillo. Exacto. ¿Por qué? ¿Porque el socio administra? No. ¿El socio decide qué hacer con la plata? No. Puso a una persona idónea que administre y el socio no puede hacer nada. Che, pero vos no estás pagando el plan de facilidad de pago. Tranquilo, mi amigo, cuando llegue fin de año yo le rindo cuenta. Ahora la decisión la tomo yo. ¿Qué podría hacer el socio? Fuera. Lo remueve sin causa y se acabó la discusión. Pone otro. ¿Está? Pero mientras tanto, el representante, los socios decidieron que quien administre, quien represente a la sociedad, sea el órgano de administración. Sí, alguien más. No tiene que ver con capacidad contributiva porque no es propia la capacidad contributiva. ¿De quién se mide la capacidad contributiva? Del contribuyente, y el contribuyente en su momento exterioriza la capacidad de pagar impuestos porque generó hecho imponible. Después podrá discutirse si ese impuesto es constitucional o no. También esa discusión la podrá plantear, pero no sobre su propia capacidad contributiva, la tiene que plantear sobre la capacidad contributiva del contribuyente. Es decir, la obligación del contribuyente tiene que cuestionar, y por otro lado podrá cuestionar que él no es responsable porque no tenía administración de fondos, porque era el director químico, el de compra, el de Hacienda, pero no tenía disponibilidad de fondos, o no era el mandato, en ese momento no era el representante legal. Ojo, cuando uno cesa como representante legal, para hacerlo oponible, ¿qué hay que hacer? Hay que publicar la asamblea, y eso no es tan sencillo. Entonces, comunicar inmediatamente a la DGI. Dar de baja la clave fiscal, la vinculación de la clave fiscal con la sociedad, y a ir al banco y decir, yo no soy más representante social, me borran ya del banco, para de ahí en adelante acreditar con elementos de prueba que él no tenía. Pero la capacidad contributiva, es buena la pregunta, no va a ser de él. Si él tiene una casita y un auto, los perdió. Si él es responsable y era presidente de Fiat, lo perdió. Pero lo perdió, ¿eh? Él tiene que conocer esto, esta ley, y todo esto que nos estamos preguntando, es, che, pero parece una aberración. Así funciona la ley. Es una garantía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. ¿Seguimos? ¿Alguna otra duda, inquietud? Después. En las mismas condiciones del párrafo anterior, los socios, ahí hablábamos de socios, de la sociedad regida por la sección 4, estas son las sociedades irregulares, ¿tá? Y los socios solidariamente responsables de acuerdo con el derecho común respecto a las obligaciones fiscales que correspondan a las sociedades o personas jurídicas que ellos representen o integren. Porque no, como son sociedades irregulares, o los socios que de acuerdo a la ley responden en forma solidaria, ya no viene dado por acá, viene dado por la ley. Por la ley de sociedades que responden solidariamente. ¿Sí? B. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y con carácter general, los síndicos de los concursos y las quiebras, acá metemos los concursos también, ojo con esto, que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables. Respecto a los periodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio respectivo. ¿Por qué dice juicio respectivo? El de concurso y el de quiebra. En particular, si dentro de los 15 días corridos de aceptado el cargo en el expediente judicial, como 15 días antes del vencimiento del plazo para la verificación de créditos, no hubieran requerido a la AFIP las constancias respectivas de las deudas tributarias, informe y condiciones que establezca dicho organismo.
¿Qué? Síndicos de concursos y de quiebras. El síndico de concurso, ¿cuál es la función que tiene? Controlar y avisarle al juez. ¿Maneja algo? No, en el concurso, el concursado maneja, conserva la administración de sus bienes, con lo cual, ¿maneja fondos? ¿Administra fondos? El síndico de concurso no toca un peso. Si el concursado empieza a hacer cosas que no están permitidas, el síndico tiene que ir a avisarle corriendo al juez, pero no maneja un mango. Entonces, ¿puede ser responsable? No, de ninguna manera. Sí, lo que tiene que hacer es, asumido el cargo a los 15 días, notificar al fisco que se ha iniciado un concurso para que el fisco, ¿qué haga? Cuando hay un concurso, normalmente al primero que le deben es al fisco, salvo que sea una deuda con un sindicato de bancos, una empresa que sea muy prolija y que haber tomado una deuda muy grande y no lo puedo pagar, que sea prolija en cuanto fiscalmente. Pero normalmente el primero que se le debe al fisco. Entonces, ¿qué tiene que hacer el síndico? Dentro de los 15 días de asumido, 15 días corridos, dice la ley. Notificar, hay un procedimiento para notificación, está tabulado eso, notificar al fisco. Y 15 días, y estos no son corridos, son hábiles, antes del vencimiento del plazo para verificar, otra vez avisarle al fisco. Pero ¿cuántas veces le vamos a avisar? Los concursos se publican en el boletín oficial y se llaman a todos los acreedores o posibles o pretensos acreedores del concursado para que vengan a verificar el crédito. Al fisco no hay que notificarle a los 15 días corridos de asumido, y entonces lo primero que tiene que tener en cuenta el síndico de un concurso es que tiene que hacer esa notificación. ¿Para qué? Para que no le sea atribuible esa responsabilidad solidaria. Esa podría ser la causa. Ahora, no atribuir una responsabilidad solidaria por las deudas que se generen en el transcurso del concurso preventivo por el simple incumplimiento de un deber formal. ¿Es razonable esto? ¿Le parece? ¿Cómo? ¿No parece razonable que le vamos a atribuir a un síndico de un concurso que no maneja dinero, como bien dice el compañero, por la simple falta de presentación de un formulario, de una comunicación, la solidaridad por la deuda que genere? No parece para nada razonable. ¿Está? Una acotación cortita. Las leyes provinciales saben tener una disposición similar a esta. Muy similar. ¿Pueden hacer eso las provincias? ¿Imponerle obligaciones y extender una responsabilidad solidaria a un funcionario de un concurso, y se los anticipo, establecido una ley del Congreso de la Nación? No. Vamos a la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 12, establece cuáles son las potestades del Congreso de la Nación que le han delegado a las provincias. Entre ellas, dictar las leyes de concurso y quiebra. Entonces, pueden válidamente, lo hacen, porque están los códigos tributarios, pueden válidamente las provincias establecer una obligación a un síndico concursal y si no la cumple, hacerlo responsable solidario de impuestos provinciales. Síndico concursal responde a la ley nacional. ¿Qué me tiene que venir la provincia a mí a reclamar esto? El artículo 75, inciso 12, dice que corresponde al Congreso de la Nación dictar todos estos códigos. ¿Por qué? Y porque vamos a establecer normas que rijan en toda la nación, uniformes. Y esa va a ser facultad del Congreso de la Nación. Entonces las provincias no pueden legislar en esta materia válidamente. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen. Entonces, si yo soy síndico de concurso y el Código Tributario de la provincia de Córdoba dice que yo tengo que notificar a la provincia porque si no voy a ser responsable solidario, tiene una norma parecida a esta, ¿qué hago? Le digan, vos nada, no te notifico nada porque soy guapo. ¿Hago eso? Y no, si yo estoy inscrito en Córdoba, y yo voy y notifico a Córdoba.
Ahora, si notifiqué a Córdoba y notifiqué a Santa Fe porque estaba inscrito en convenio y tenía esas dos jurisdicciones nomás, y el día de mañana se prueba que en realidad tenía comercio electrónico por todo el país y vienen las otras jurisdicciones y me dice, che, vos sos síndico, a mí no me notificaste, te vengo a reclamar la responsabilidad solidaria. ¿Yo qué le podría válidamente argumentar para frenar ese reclamo? Esa norma que usted dictó es inconstitucional. ¿Por qué? Porque está imponiéndome a mí, que yo soy un funcionario de un síndico, de un concurso establecido en una norma que solamente puede dictar el Congreso de la Nación, usted se está excediendo en sus facultades. Esa norma es inconstitucional. ¿Se entendió? No estoy diciendo que si soy síndico concursal no voy a notificar a ninguna provincia porque me voy a basar en esta norma. No, yo voy a tratar de evitar problemas. Pero si el día de mañana los tengo un argumento fuerte para discutir esto. ¿Sí? Y van a ver ustedes en el material, tienen un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Buenos Aires que dijo la solidaridad establecida en el Código Tributario de la provincia de Buenos Aires es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que dice la ley de sociedades. Porque está hablando una responsabilidad por incumplimiento de administradores de sociedades y está legislada en forma distinta, más gravosa, que establece que cómo la rige la ley de sociedades. Entonces, esta disposición es inconstitucional. Tribunal Superior de Justicia, Provincia de Buenos Aires, por esta división de facultades y posibilidades de legislar. ¿Estamos entonces? ¿El concurso? ¿Cómo? No me acuerdo, pero está en el material. Está en el material. En el material también van a encontrar el fallo Costa, que es algo de lo que hablábamos recién. A un director que era accionista del 5%, le atribuyeron responsabilidad solidaria, dice usted era el presidente del director, y en esta época vencieron no había omitido actuar como agente de retención, la empresa era Rock and Pop, que traía artistas internacionales, le tenía que retener el impuesto a las ganancias en carácter de pago único y definitivo. Como no lo hizo, le atribuían la responsabilidad solidaria a él, y él dijo, mire, el dueño de la empresa, Don Greenbank, me inició a mí una causa penal porque dice que yo lo estafé, porque en definitiva él dice que manejaba toda la empresa en esa causa, que él libraba los cheques, que él administraba y que yo aparecía acá y que en realidad él a mí me dio este 5% que yo tengo, me puso director como favor porque nosotros hacíamos muy bien mi trabajo con otro más que teníamos, que somos representantes comerciales. Entonces la Cámara dijo, está acreditado acá que no manejaba los fondos, que lo que lo manejaba era el otro. Por más que aparecía formalmente en la sociedad, la realidad marcaba otra cosa. ¿Se entiende entonces cómo funciona la responsabilidad solidaria? Seguimos, volvemos al artículo 8 y vamos a ver otros supuestos en los cuales esta responsabilidad solidaria también se activa. Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener. Yo soy agente de retención, tengo la obligación de retener y no retengo, pago y no retengo, teniendo la obligación de hacerlo. ¿Sí? Una vez vencido el plazo de 15 días de la fecha en que correspondía efectuar la retención, y si no acredito que el contribuyente, ¿quién es el contribuyente? El sujeto al que le debí retener. Ese es el contribuyente. ¿Por qué? Porque lo que yo le retengo, le doy un certificado de retención, le dice yo te retuve 50.000 pesos en concepto de impuesto a las ganancias, y él cuando va a liquidar el impuesto, liquida su impuesto determinado menos la retención que me hizo el agente de retención, impuesto a pagar, impuesto menos retención, saldo. ¿Tá? Él es el contribuyente de ese impuesto que yo, en este caso, omití retener, no le hice la retención. Entonces, yo voy a ser responsable dentro de los 15 días que vencí el plazo para depositar la retención, si no acredito que el contribuyente ha abonado el gravamen.
Y dice, sin perjuicio de la obligación solidaria del contribuyente para abonar el impuesto no retenido desde el vencimiento del plazo señalado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando a mí me tienen que retener y no me retienen, yo tengo la obligación de ir y depositar un monto similar sustitutivo de esa retención omitida. La van a leer como autorretención. No hay autorretención, yo no me autorretengo, si que me pago fue el otro. Es una pago a cuenta sustitutivo de retención. ¿Tá? Ahora, ¿cómo yo, agente de retención que omití actuar como agente, me eximo demostrando que el otro cumplió con la obligación tributaria? ¿Cómo me eximo de eso? Tengo que acreditar que el otro presentó la declaración jurada. Y si daba saldo a pagar esa declaración jurada, que la pagó. Que el otro ha abonado el gravamen, como bien señala el contador Cravero. Lo pagó. ¿Por qué? Porque si yo omití retener y el otro pagó, yo no tengo que depositar el monto de la retención que omití realizar. Por el carácter de subsidiario de esta obligación. Es decir, yo, agente de retención, voy a tener que poner la retención que no hice de mi bolsillo si no puedo acreditar que el otro la pagó. Si el otro la pagó, la obligación tributaria está cumplida. ¿Por qué? Porque el otro tenía un impuesto de 700.000 a pagar. ¿Tá? Si yo le hubiera hecho la retención de 50.000 pesos que dijimos, ¿cuánto tendría que haber pagado? 650. Si yo no le hice la retención, el impuesto a pagar, ¿cuánto da? 700.000. Menos 0 de retención. ¿Cuánto tenía que pagar? 700.000. Si yo acredito que él pagó esto, de esta manera, ¿el cuánto pagó? También pagó 700.000. Los 50 que yo no le di y los 650 que le depositó al fisco. Y acá también 700.000. Entonces, si yo acredito que presentó la declaración jurada y la pagó, me eximo de responsabilidad solidaria yo, agente de retención, que omití actuar como tal. No voy a hacer, pero tengo que acreditar que el otro presentó la declaración jurada. Y el fisco va a decir, esa declaración jurada yo la puedo impugnar. Que es lo que dijo en el caso Buenos Aires Building. ¿Y qué dijo la Cámara? Esa declaración jurada es válida mientras no sea impugnada por el fisco. Eso ya lo van a ver en declaración jurada. Pero es válida. Mientras no sea impugnada por el fisco, es la que vale. De esa forma yo me puedo eximir. De la misma manera, los agentes de retención son responsables por el tributo retenido. Yo actué como agente de retención, pero no lo ingresé. No se lo deposité al fisco. Ahí soy responsable también ante el fisco. ¿Hasta acá estamos? Lo mismo sucede con el agente de percepción. Los agentes de percepción, por el tributo que dejaron de percibir o que percibido, dejaron de ingresar al fisco. Siempre y cuando no acreditaran que los contribuyentes no percibidos han abonado el gravamen. No es tan fácil hacer una relación directa entre la percepción que yo no le hice y el vínculo que hay entre esa operación y el impuesto que ellos pagaron. En el IVA parece ser más sencillo, porque esto es impuesto contra impuesto, no operación contra operación. Pero en ganancia yo le hice una operación de compra, de venta, él compró, no le percibí. ¿Cómo acredito que el impuesto de esa operación está incluida en la declaración jurada? No tengo que acreditar eso. No hay un vínculo directo. Si él presentó la declaración jurada, mejor si yo acredito que él registró en sus libros eso. Y si es una percepción, no es tan difícil, porque si de última él no cargó la compra, pagó más impuestos, con lo cual el impuesto está satisfecho. El problema es en una retención. Yo, para mayor seguridad, tendría que acreditar que ese ingreso
por la venta que me hizo, el pago que yo le generé y que no le hice la retención, está incluido en su declaración jurada. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo puedo acreditar a eso? ¿Me tengo que pedir todos los papeles? ¿Me tengo que meter en su contabilidad? No me va a dar sus papeles. ¿Cómo podría hacer para acreditarlo? Con una certificación contable de un contador, el contador de él, supongamos, el asesor de él, obviamente va a ser a costo mío, acredite que ese ingreso está incorporado en su declaración jurada porque está en sus libros, las ventas están replicadas en la declaración jurada y la declaración jurada ha sido presentada con tal fecha, con tal acuse de recibo y el impuesto ha sido pagado con tal fecha. Yo no vi ningún libro, ni registro de él, lo vi un tercero y hay una certificación contable. Y el fisco tiene esos datos también. Está en mejor posición de probarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí. ¿En cuál inciso? ¿En el C? ¿Al agente de retención? No está. Entonces, no hace falta que se le inicie una determinación de oficio. A ver, pero tenés que, porque hay una omisión de actuar como agente de retención. ¿Está? Entonces acá no es necesario, porque no está en el A y el E. Es correcta la diferenciación. ¿Se entiende lo que dijo el compañero? Vamos un poquito más arriba. Fíjense el inciso A. Dice, todos los responsables numerados en los puntos A a E del inciso 1 del artículo 6. Cuando, intimado el contribuyente, no pague dentro del plazo. ¿Está? Ahora, vamos al C. Fíjense, perdón. Volvamos de vuelta al inciso A. El A al E del punto 1 del inciso 1 del artículo 6. Vamos al 6. A al E del punto 1. ¿Están los agentes de retención y percepción? No. No están. No están los agentes de retención y de percepción. Entonces, lo que no es necesario en relación a los agentes de retención para ser los responsables solidarios es la intimación al contribuyente. Pero sí tienen que pasar, fíjense, los 15 días. Volvamos al 8. Estamos en el 8. Tienen que pasar los 15 días de la fecha que correspondía efectuar la retención. Ahí sí le tenemos que iniciar al agente de retención el procedimiento de determinación de oficio. Al solidario, al principal, no hace falta intimación. ¿Está? Sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas. Esto es, lo vamos a pasar rápido, transferencia de fondo de comercio. ¿Sí? Si no se dan las condiciones que están establecidas acá. F. Los terceros, que aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por culpa o dolo la evasión del tributo. Y aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso del impuesto debido por parte del contribuyente, siempre que se haya aplicado la sanción correspondiente al deudor principal o se hubiera formulado denuncia penal en su contra. También comprende los que posibiliten, faciliten, promuevan, organizan o de cualquier forma presten colaboración a tales fines. ¿Cuál es el caso de esto? Yo colaboro para que un tercero evade el tributo. ¿Se acuerdan lo que era evasión? Le miento al fisco para disfrazar la realidad y lo ayudo a no pagar. Si yo colaboro con él en esa maniobra, yo voy a ser responsable solidario del tributo que él no pague. Supongamos que él no paga. Ahora, estamos hablando de un delito, evasión tributaria, con lo cual ese delito, ¿cuándo se va a tener por configurado?
Cuando hay una sentencia de un juez. Si no hay sentencia de un juez, no hay evasión. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de inocencia. Entonces, mientras no sea condenado, va a ser inocente, no va a haber evasión. Entonces, si no hay evasión, no va a haber responsable solidario que haya facilitado esa evasión. Falló la Besari de la Corte, que a un contador profesional le quisieron atribuir la responsabilidad solidaria por acusado de haber facilitado la evasión de un contribuyente, y la Corte dijo, che, pero ¿dónde está la sentencia de evasión? Si no está, no hay evasión. Y el otro supuesto que plantea la ley es cuando yo ayudo a otro a no pagar el impuesto debido. Declaró el impuesto, se insolventó, yo lo ayudé para insolventarse, me lo van a reclamar a mí. Vamos al ejemplo. Presento mi declaración jurada, no la pago. El único bien que tengo es un auto y alcanza para pagar el impuesto. ¿Qué hago? Simulo que se lo transfiero a un amigo mío. Falsa esa transferencia. No tenía la plata para pagármelo y me quedo sin nada. No me pueden cobrar. Y yo soy una persona física, no tengo responsable solidario que venga al lado mío un administrador. Ahora, si se acredita que él me ayudó a no pagar el impuesto porque es mentira, ¿y cómo podría demostrarse que esa transferencia del auto es mentira? Que es falsa, que no es cierta. Tarjeta azul a mi nombre. Testigos que me ven todos los días andar en el auto. Llevo a los chicos a la escuela, voy y lo uso como mío. El otro no tenía los fondos. Si se acredita eso, el fisco no tiene que hacer la acción de simulación que está en el Código Civil para decir, mire, esa transferencia registral es inválida, el auto tiene que volver a Gorosito. No, le va a cobrar la deuda a él directamente. Con los bienes de él, porque va a ser responsable solidario con los bienes de él, entre lo que está mi auto. En el caso que hayamos hecho esa maniobra y él me haya ayudado a esa maniobra y se haya hecho la denuncia penal. ¿Se entendió? Vamos a la sesión de créditos y en esto presten atención. Los cedentes. ¿Quién es el responsable solidario? Que está enunciado por la ley. El cedente, el que cede. Los cedentes de créditos tributarios respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios. Los créditos tributarios se pueden ceder. Yo tengo un saldo a favor de libre disponibilidad, particularmente en el IVA, lo puedo ceder a un tercero. ¿Para qué? Para que éste lo reciba y pague sus impuestos. ¿Está? ¿Y cómo yo cedente voy a ser responsable solidario de la deuda que él no pague? Si el crédito que yo le cedí es ilegítimo, es decir, se determina que yo no lo tenía porque una determinación posterior me dijo, che, la declaración jurada que vos dijiste que te da saldo a favor es mentirosa, da saldo a pagar. Con lo cual ese crédito que vos dijiste que tenías y se lo cediste a un tercero, no existía. Ahora ese tercero agarró ese crédito y ¿qué hizo? Lo usó para pagar sus obligaciones. Entonces va a venir el fisco y me va a decir, a mí cedente, che, el crédito fiscal que vos tenías no existe. Entonces le va a ir al cesionario, al que recibió el crédito, y le va a decir, che, ese crédito que te transfirió Gorosito no existe, con lo cual las obligaciones que vos compensaste, utilizaste ese crédito para pagar están impagas, venga y pague. Si el otro, dentro de los 15 días de la intimación de pago, no paga, yo, cedente, voy a ser el responsable solidario de la deuda de él, porque él usó el crédito que yo le transferí para pagar sus obligaciones tributarias. ¿Se entiende? No es sencillo porque parece, che, el cedente es solidario del... Sí, porque el que tenía que pagar el impuesto y no lo pagó es el que recibió el crédito después ilegítimo y lo usó para pagar sus impuestos. En ese caso se activa la responsabilidad solidaria y el solidario es el cedente, no el cesionario. El cesionario va a responder por el impuesto que no pagó. Después me podrá reclamar a mí, cedente, decir, che, vos me dijiste que me transferiste un crédito y era mentira, era falso. Esas transferencias de crédito normalmente son onerosas y se suele hacer una cláusula de garantía.
Yo cesionario, vos me cedes un crédito de 1.000.000 de pesos y yo te lo pago menos de lo que, del valor nominal, una tasa de descuento. Y sé hacer hacemos un seguro de caución por cierta cantidad de tiempo para que me garantice que si el fisco el día de mañana te dice a vos que ese crédito es inexistente y vos me vas a devolver la plata que te pagué más los problemas que yo tenga. Pero la ley dice que si yo, cesionario, que apliqué ese crédito, que después resulta inexistente, ante la intimación del fisco no lo pago, el cedente va a tener que pagar lo que yo no pagué. Van a ir contra los dos, el fisco. Primero contra mí, que soy el cesionario, y después contra el cedente. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Cómo? Si son créditos legítimos, no hay impugnación del fisco. Y si el fisco impugna como legítimo un crédito ilegítimo, y se planteará una discusión. Y si esa discusión implica que el cesionario diga, no, mire, este crédito es legítimo, el cedente, al primero se lo tiene que impugnar al cedente, le tiene que decir, che, esta declaración jurada que vos presentaste con un saldo a favor de libre disponibilidad es incorrecta. ¿Él qué va a hacer? Podrá cuestionar ese reclamo del fisco, decir, no, esta declaración jurada está bien presentada y vamos a discutir. ¿Está? Y después le van a decir al cesionario, decir, che, este crédito que te transfirieron es trucho, no vale. Mientras tanto estamos discutiendo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Quedó todo clarito. ¡Qué alegría! Bueno, pero insisto, esto, además de que son preguntas de exámenes, van en los parciales, van en los finales, es muy, pero muy importante para la vida profesional. Ustedes mismos se sorprendían y decir, che, pero iba a responder este tipo que entró con 10 mangos y tiene poquito patrimonio para responder por esta deuda. Sí, es lo que dice la ley. Es el mecanismo que establece la ley para que no lo trampeen, para que no le hagan trampa. Entonces, la responsabilidad que tiene un solidario establecido por la ley es muy alta y es muy importante. Y hay que conocerla, porque puede evitar o traer, si no se las conoce, muchos malos tragos. ¿Salimos el miércoles?